Viernes 24 de julio, 11 de la mañana. Las sirenas empiezan a sonar en las aldeas del delta del Danubio, en el este de Rumania. En el radar, un punto rojo acaba de cruzar la frontera y se está adentrando en el territorio de un país de la OTAN. Hay 4 cazas en el aire. 2 cazas italianos llegan primero, fijan el objetivo, disparan y fallan. Entonces, un F-16 rumano toma el relevo en la persecución. A las 11:02 de la mañana, el misil sale del ala y el dron ruso se convierte en una bola de fuego sobre un campo de trigo. Durante 4 años y medio, la Alianza Occidental había evitado ese disparo. Fue la primera vez en la historia que Rumania abrió fuego contra un objetivo ruso dentro de su propio espacio aéreo. El peritaje después lo confirmó. Era un Shahed, el mismo tipo de dron que Rusia lanza sobre Ucrania todas las noches. Y mira, eso fue solo el primer día. El sábado, lo mismo. Otro dron entra por el delta, otro caza despega, otro derribo. El domingo por la mañana, 18, el radar detecta otro entrando por la costa. 2 cazas despegan de la base de Feteste, ya bajo el mando de la OTAN. 10:13. 5 minutos después, el dron se hunde en el Mar Negro, a 12 kilómetros de la costa. 3 días, 3 disparos, 3 drones en el suelo. En las aldeas de la región, los celulares no dejan de sonar con alertas de refugio y por la mañana hay equipos barriendo el campo en busca de escombros. Y de Rusia en estos 3 días, ¿sabes qué llegó? Absolutamente nada, ni una palabra. Un gobierno que le responde a cualquier cosita, quedarse callado 3 días, eso, por sí solo, ya está diciendo algo. La pregunta que casi nadie está haciendo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué un país que aguantó la invasión de su espacio aéreo durante 4 años decidió de repente apretar el gatillo 3 días seguidos? Para entender por qué Rumania disparó, necesitas sentir lo que tuvo que aguantar antes. Septiembre de 2025. Un dron entra a Rumania y se queda 50 minutos, paseando dentro del espacio aéreo de la Alianza. 50 minutos, los cazas pegados a él. Piloto con el dedo en el gatillo y nadie dispara. El dron da media vuelta y se va. Tranquilamente. Y esa misma semana, la prueba ya había sido mucho mayor. Casi 20 drones invadieron Polonia en una sola noche. Caza polaco, caza holandés, batería antiaérea alemana. Fue la mayor movilización de defensa aérea de toda la guerra. Derribaron varios. Está bien, solo que uno de los misiles se desvió de su trayectoria y fue a parar al techo de una casa en Polonia. Y ahí, el costo quedó en evidencia. Estás respondiendo a un dron barato con un misil de cientos de miles de dólares volando sobre una zona habitada. Es caro y es arriesgado. Rusia vio toda esa vacilación y entendió perfectamente el mensaje. Mientras tanto, en la frontera, la guerra ya ni siquiera era vecina. Prácticamente vivía ahí. Hay una aldea rumana llamada Plauru, que está a pocos cientos de metros del puerto ucraniano de Ismail, al otro lado del río. Ismail es uno de los objetivos preferidos de los drones rusos. Las noches ahí incluso tienen una rutina. Oscurece. El fuego antiaéreo sube del lado ucraniano. Un depósito de combustible explota del otro lado, la ventana tiembla de este lado, y ni siquiera tiene que ser de noche. Hay registro de un residente filmando desde su propio patio, a plena luz del día. Un dron pasa volando bajo, cerca de la línea del río. La persona corre para refugiarse debajo de la terraza. Y segundos después, el humo ya está subiendo en la orilla ucraniana. De esa distancia estamos hablando. Hubo un caso en la región de Tulseya de que la defensa ucraniana explotó un dron prácticamente en la línea fronteriza. Las propias autoridades rumanas divulgaron las imágenes. El dron se convierte en una bola de fuego en el aire. Cae soltando humo negro
Cae cerca de un río y quienes van a recoger los restos de este lado es el equipo rumano. Llegó al punto de que el gobierno construyó un búnker de concreto en medio de la aldea de Plaurus, un búnker dentro del territorio de la OTAN. Para que te hagas una idea, en noviembre casi ocurrió una tragedia. Un dron ruso alcanzó un barco que estaba atracado ahí en Ismail, del lado ucraniano, cargando 4.000 toneladas de gas licuado. 4.000 toneladas de gas, a 500 metros de la aldea rumana del otro lado del río. Si eso explota, no hay frontera que detenga la explosión. Evacuaron la aldea a toda prisa y Rumania, bueno, no hizo nada para responder. Entonces, en mayo de este año, la factura llegó a donde no debía llegar. Un dron cayó sobre un edificio residencial en la ciudad de Galati, en el este de Rumania, y dejó heridas a una madre y a un niño dentro de la casa. Las imágenes de esa noche muestran el destello en la parte alta del edificio. El humo sobre la ciudad, los bomberos en la calle. Es la primera vez en toda la guerra que un ataque de este tipo alcanza una zona poblada de un país de la Alianza. Y si sumas todo desde el inicio de la guerra, da un total de 33 invasiones del espacio aéreo rumano y unos 50 casos de drones o partes de drones encontrados en suelo rumano. 50. ¿Y sabe cómo terminaba cada uno de esos episodios? Siempre igual, protesta formal. Una nota diciendo que no había intención, archivo y el juego seguía. Hasta que el Parlamento rumano se cansó y aprobó una ley que le daba a la Fuerza Aérea autoridad explícita para destruir cualquier aeronave no tripulada que invadiera el país. El permiso en realidad ya existía sobre el papel. Solo faltaba que alguien tomara la decisión política de ordenar disparar. Y esa decisión se tomó 3 veces. En 3 días, en la última semana de julio, el domingo, el día 26, que es el mismo día de la tercer derribo, Putin se sentó en una mesa llena de oficiales de la Marina rusa y dijo lo siguiente: que el oeste de Ucrania es un regalo que Stalin le dio a Ucrania después de la guerra. Y que, tarde o temprano, Ucrania va a perder esas tierras. Que van a regresar a Polonia, a Hungría y a Rumania. Y todavía agregó, el único garante de la integridad territorial de Ucrania, según él, era Rusia. Solo había un garante de la integridad territorial de Ucrania, y es Rusia. Piensa en el momento en que eso sucedió. Justo el día en que un caza rumano derribaba el tercer dron, el presidente de Rusia decía en público que las fronteras de esa región no son permanentes. Parece hasta una oferta, ¿verdad? Pero el mensaje de fondo es otro. Si la frontera de Ucrania puede ser rediseñada por la fuerza, la de Rumania también puede. ¿Quién decide el mapa de esa región según su visión? Es Rusia. Dicho el día del tercer derribo, eso suena como una advertencia. Cuidado con lo que están haciendo. Y el gobierno rumano no necesitó traductor para entender. 2 días después, Rusia finalmente se pronunció sobre los derribos. Y el tono elegido lo dice todo. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dijo que los derribos fueron escenificados. Era puro teatro. También aprovechó para acusar a Rumania de política irresponsable por apoyar a Ucrania. Fíjate bien en lo que ella dijo. No admitió la autoría, ni dijo que fue un accidente. Básicamente fue una burla. Rumania, entonces, respondió de la misma manera. Convocó al embajador ruso, expulsó a un diplomático de la embajada de Rusia y además llamó de regreso a su propio embajador que estaba en Moscú. Sobre el papel, eso es protocolo diplomático. En la práctica son 2 gobiernos peleando abiertamente, sin disimular. Solo que uno de ellos forma parte de la OTAN. Y, si crees que Rusia retrocedió después de todo eso, mira lo que pasó el 2 de agosto, una semana después del tercer derribo. Otro dron entra en el espacio rumano, de nuevo por el delta del Danubio.
Casas en el aire, alerta sonando en las aldeas de la región de Tulcea. Esta vez el dron cruzó de regreso a Ucrania antes del disparo. Y fueron los propios ucranianos quienes lo derribaron. O sea, la prueba no se detuvo, solo se volvió más cara. Y es exactamente eso lo que estos 3 días de julio cambiaron. Piensa conmigo, durante 4 años el guión siempre era el mismo. Entraba un dron ruso, despegaba un caza, todos contenían la respiración, recogían los restos y redactaban una notita de protesta. 4 años así. Ahora el guión es otro. Entró, cayó. Lo que era excepción se volvió rutina. Y cuando ya es rutina derribarlos, Rusia empieza a saber que cada dron que manden para este lado del Danubio va a ser destruido. Eso es lo que hace que el otro lado lo piense 2 veces antes de mandar el siguiente. Claro que esa cuenta todavía tiene un hueco y la propia alianza lo sabe. Derribar un dron que cuesta unas decenas de miles de dólares con un misil que cuesta mucho más no cuadra a largo plazo. Por eso, Rumania ya compró el Merops, un sistema que derriba esos drones usando pequeños drones interceptores, que cuestan una fracción del precio. O sea, el misil caro resuelve el problema ahora. Y el sistema barato es el que va a permitir seguir derribando drones todos los días, sin reventar el presupuesto. Pero queda una pregunta en el aire, y esa ningún radar la responde. ¿Rusia entendió el mensaje o solo va a probar en otro lugar? Porque el patrón de los últimos meses muestra exactamente eso. Cuando la presión encuentra resistencia en un punto, cambia de dirección. Se va a los países del norte, en la región del mar Báltico. Se va a los cables de internet y de energía en el fondo del mar. Se va al próximo punto débil que aparezca. Y si ese dron del 2 de agosto sirvió para algo, fue para alertar que la frontera de Rumania sigue en la mira. Rumania mostró dónde está el límite, y lo mostró con 3 misiles. Ahora todos quieren ver si Rusia va a respetar, o si se va a acercar más. Este pulso en la frontera este de Europa apenas está comenzando. Y cada nuevo movimiento será analizado aquí en el canal. Así que suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y cuéntame en los comentarios, en tu opinión, ¿los 3 disparos de Rumania frenan a Rusia? ¿O solo empujan la prueba a otro punto de la frontera? Deja tu opinión aquí abajo, me gustaría mucho saber lo que piensas. Gracias por tu atención, hasta el próximo video.